Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 5 de la asignatura de Lenguajes Autómatas 2 en el grupo A. Estamos conformados por Flores Galván, Octavio, Campos Caracheo, Adán Javier, Núñez Pérez, Josué Julián y un servidor, Escoto Mosqueda, Raimundo Iván. En este video estamos haciendo la revisión de literatura del libro del proceso de diseño de lenguajes de programación y estamos en la sección 2.6 familias de lenguajes. Entonces, primero tenemos los lenguajes imperativos. Entonces nos dice que los lenguajes imperativos están inspirados directamente en la máquina de von Neumann y su fundamento está en las máquinas de Turing. Entonces se nos muestra una especie de línea del tiempo que nos muestra primero el lenguaje Fortran. Entonces este fue desarrollado por Jay Backus y tiene una vigencia, o tuvo una vigencia, mejor dicho, de 1955 hasta 1958. Y pues este fue uno de los primeros lenguajes, digamos que fue de alto nivel, que fueron para la aplicación científica. Su nombre viene de Formula Translation, que bueno, significa traducción de fórmula. Y actualmente aún sigue siendo aplicado en entornos científicos, pero pues ya con una mucho menor aplicación debido a que ya hay nuevos lenguajes que son incluso hasta de propósito general, que pues pueden hacer todo lo que Fortran también puede hacer y lo pueden hacer aún todavía más eficientemente. Este lenguaje facilitaba la descripción de las fórmulas matemáticas, de ahí, bueno, el nombre, Formula Translation, y también disponía de estructuras de control como las basadas principalmente en las secuencias, en las sentencias goto. Entonces, después tenemos el lenguaje COBOL, el cual significa Common Business Oriented Language, y es también un lenguaje de programación de propósito específico que fue desarrollado en los años 60 para el lenguaje en aplicación, perdón, en aplicaciones de gestión. Entonces, este lenguaje nos dice que intenta utilizar una sintaxis que está inspirada en lenguaje natural, específicamente en el idioma inglés, con, bueno, esto con el propósito de, obviamente, pues hacer más fácil tanto la lectura como la escritura de el código en COBOL. Después tenemos el lenguaje ALGOL, que significa Algorithmic Language, que fue diseñado por un comité. Esto es de los primeros lenguajes, digamos, que se ven en la historia que fueron em, hasta cierta forma exitosos, que fueron desarrollados específicamente por un comité. Y este se desarrolló igualmente casi a la par de COBOL en los años 60. Y se diseñó con el propósito de tener un lenguaje que fuera universal en la descripción de los algoritmos. Y pues era novedoso, fue novedoso en su tiempo porque contenía muchas de las características que tenemos actualmente en lenguajes, incluso hasta de propósito general. Después tenemos Basic, que las siglas son de Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code, que fue desarrollado por T. Kurtz y J. Kemeny a los principios de los años 60. Y tiene una historia, digamos, eh, pues muy interesante, ya que fue desarrollada con el propósito de que cualquier persona, incluso aunque no tuviera ningún tipo de conocimientos de informática o de computación, pudiera escribir aplicaciones o mejor dicho, programas para que pudiera hacer su cómputo como lo haría normalmente. Este lenguaje tuvo tanto éxito que la compañía Microsoft pues lo adaptó a una versión, digamos que lo absorbió y lo adaptó y lo redistribuyó con el nombre de Visual Basic, que bueno, sigue siendo utilizado todavía actualmente. Se utiliza principalmente, como nos muestra aquí en la literatura, para realizar macros en cualquiera de los componentes de la suite de Office, que pues es de Microsoft. Después tenemos el lenguaje Pascal, que fue creado por Anne Wirth en la década de los 70, bueno, el propósito era desarrollar un lenguaje que fuera para la enseñanza, es decir, que fuera fácil de aprender y que pues le dotara al que lo estaba aprendiendo una buena, digamos, una buena base para seguir aprendiendo tanto los fundamentos como empezar ya como tal a escribir programas y utilizaba una máquina abstracta que tenía el nombre P-Code. Y bueno, también algo interesante es que este se basa en el lenguaje ALGOL. Después tenemos
el lenguaje C, que bueno, pues este es uno icónico, yo diría, que fue desarrollado a principios de los 70 y este fue desarrollado específicamente, bueno, no específicamente, sino con el propósito de especial de desarrollar sistemas operativos. eh, de hecho, un Unix se desarrolló pues en C y este lenguaje de programación pues fue adquiriendo popularidad a lo largo de los años porque en aquel entonces, en ese propósito en especial, en crear los sistemas operativos, o bien escribían en ensamblador o en C. Entonces era como que la única opción que se tenía de alto nivel que siguiera ofreciendo aún pues las bondades de bajo nivel. Entonces aquí también nos dice que incluso muchos otros lenguajes de programación escogían a C como su idioma de producción de ciertos otros compiladores, es decir, que otros lenguajes de programación compilaban a C, dado bueno, pues la eficiencia y todo lo bueno que nos da C. Y por último tenemos ADA, que este fue desarrollado entre 1975 y 1980 por Estados Unidos, específicamente el Departamento de Defensa, y fue creado con el propósito de desarrollar sistemas embebidos de tiempo real. Bueno, aquí también me gustaría recalcar que existe obviamente una tendencia, ya que desde los principios del 60 hasta los 70, la tendencia era en crear lenguajes de programación de uso específico, o sí, de propósito específico, como se puede ver, ¿no? Algol, COBOL, Fortran, pues todos eran de propósitos muy específicos, pero pues que al fin y al cabo intentaron o bueno, que fueron muy exitosos en su tiempo y que fueron absorbidos ya más recientemente por lenguajes, perdón, de propósito general. Bueno, y ahora pasaremos con los lenguajes funcionales. Y bueno, estos lenguajes funcionales principalmente se basan en las funciones matemáticas y pues se caracterizan porque pueden usar funciones de orden superior, pues es decir, que reciben funciones como parámetros o devuelven funciones. Y aquí el mismo documento pues, nos muestra de los lenguajes funcionales más importantes, como es el Lisp. Pues fue creado por John McCarthy y se usa mucho en inteligencia artificial. Su sintaxis es prefija y se usa en S expresiones para representar los datos y los códigos. No tiene chequeo estático de tipo, lo que pues, lo hace muy flexible, aunque permite también la programación funcional, también tiene asignaciones destructivas, por lo que pues, no es puramente funcional. Y pasamos con el otro lenguaje que sería Scheme, que fue desarrollado en 1975 con una versión más simple de Lisp, con ámbito estático, y se usa para la enseñanza porque es más fácil de entender y tiene buenos entornos de programación. Y pues el siguiente lenguaje pues sería ML, que nació en 1975 como lenguaje para demostrar teoremas, pero pues luego se convirtió en un lenguaje general. Tiene un sistema de tipo estático y polimorfismo paramétrico, lo que permite inferir tipos sin necesidad de declararlos. También usa una evaluación ansiosa y puede compilarse, lo que lo hace eficiente. Y pasamos con Haskell, el último, que pues fue desarrollado en 1990 y es un lenguaje puramente funcional, pues lo que significa que no usa efectos secundarios y usa una evaluación perezosa. Las expresiones pues solo se evalúan cuando se necesitan, pues, lo que quiere decir la evaluación perezosa, y tiene un sistema avanzado de sobrecarga de funciones. Eh, Buenas tardes, y como tercer punto vamos a tocar el 2.6.3, que sería el del lenguaje orientado a objetos. El lenguaje orientado a objetos es un, digamos, paradigma de programación que ha revolucionado el desarrollo de software y al permitir, nos permite la reutilización del código y la abstracción, uno de los conceptos más importantes y que yo diría que ya hemos tomado todos
de la progresión de objetos es la herencia. Esta nos facilita la organización y la reutilización de código. Obviamente a lo largo de la historia han surgido varios lenguajes que han implementado y pues han expandido este paradigma. Eh, entonces, en este punto se nos muestra una historia y una evolución de los lenguajes de orientado a objetos. Como primero tenemos a Simula. Este fue desarrollado por Dyle y Niyarda como extensión de Algol para simulaciones de eventos discretos. Este fue el primer lenguaje en introducir conceptos de las clases y subclases, sentando las bases para la programación orientada a objetos. Como segundo tenemos a Smalltalk, que fue creado por ACK con un enfoque complemente orientado a objetos. Este destacó más que nada por su uso de aplicaciones interactivas y entornos gráficos. En este punto él ya incluyó en el desarrollo, se incluyó en el desarrollo de otros lenguajes como Java y Python. En tercero tenemos a C++, que este es muy conocido. Este se desarrolló por Björn Stroup como una extensión de C, que ya mencionó mi compañero Escoto. Este combinó la orientada a objetos con la eficiencia del lenguaje C. Se popularizó por su flexibilidad e incorporación de características como la genericidad, excepciones y programación modular. En cuarto tenemos Java, que este fue creado por James Gosling como un objeto de ser utilizado para dispositivos electrónicos empotrados. Este ganó popularidad a partir de 1996, cuando Sun Microsystems lanzó su implementación para la web. Este se inspiró en la sintaxis de C++, pero este se agarró un diseño más simple y más seguro. La ejecución se basa en Java Virtual Machine, lo que permite por la portabilidad en múltiples plataformas. Se convirtió en un lenguaje muy clave y muy popular para el desarrollo de las páginas web y desarrollo empresarial. Como número 5 tenemos a Python. Este fue creado por Guido Van Roos. Este también fue inspirado por C++, pero con una sintaxis más sencilla y clara. El lenguaje es interpretado y dinámico, lo que hace ideal para el desarrollo rápido de las aplicaciones. Este se convirtió en un estándar en las áreas como el desarrollo web, en la ciencia de datos, más que nada en la inteligencia artificial, y se usa para automatizaciones. Y como último tenemos C#. Este fue desarrollado por Microsoft, como ya comentó mi compañero. Este forma parte de la plataforma .NET. Comparte muchas similitudes con Java y C++, pero está optimizado para el ecosistema de Microsoft. Se basa en Common Language Runtime, que permite la ejecución de código en múltiples entornos dentro de .NET, e incluye herramientas avanzadas como gestión de memoria, excepciones y control de versiones. Después pasamos con los lenguajes de programación lógica. Estos lenguajes son utilizados mayormente en inteligencia artificial, también en los sistemas expertos, en los deterministas y no deterministas, el famoso ChatGPT, ya sabemos. Algunos de estos lenguajes, pues es, por ejemplo, SWI Prolog, que este fue creado en 1972 por J. Collmer con el propósito de facilitar el desarrollo de aplicaciones de tratamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural, pues ya sabemos que es el lenguaje que nosotros hablamos, el humano. Este alcanzó una gran popularidad a mediados de los 80 debido a un proyecto japonés. Este llegó a rivalizar con el LICP, que como vimos arriba es un lenguaje funcional en las aplicaciones de inteligencia artificial. Después tenemos el lenguaje Curry. Este fue creado por M. Janus en 1996 con el propósito de unificar la programación funcional y la programación lógica. Este lenguaje utiliza una técnica denominada narrowing, que a diferencia de su contraria, que es widening, transforma tipos de datos a datos más pequeños.
Por ejemplo, el orden sería de tipo doble, flotante, long, entero, short y por último el byte, que recordemos es un octeto de bits. Y para finalizar, pues tenemos los demás paradigmas. Primero tenemos la programación concurrente y no determinista. Esta programación concurrente es un paradigma de programación en el que múltiples tareas o procesos se ejecutan simultáneamente, ya sea en un procesador o en varios procesadores. Y después tenemos la determinista, que esta se refiere a un programa cuyo comportamiento no está definido completamente o no lo podemos definir nosotros y pues por lo tanto este puede variar en varias ejecuciones que nosotros realicemos. Después tenemos la programación dirigida por eventos. La programación dirigida por eventos se rige según eventos que nosotros podemos generar con periféricos, por ejemplo en ratón, en teclado, o puede ser por programas, ya sabemos las famosas interrupciones, ¿no? Y después tenemos la programación visual. Aquí puede entrar la programación por bloques. Si hemos usado, por ejemplo, PCInt o no recuerdo qué otro lenguaje, el chiste es de que la programación visual pues nos ayuda un poquito con gráficos, iconos, bloques, diagramas también, en vez de estar escribiendo código. Luego la programación mediante restricciones. Este es un paradigma en el que las relaciones entre las variables se expresan como restricciones en el que el sistema busca que se satisfagan todas esas restricciones para seguir ejecutando el programa. Y por último tenemos la programación orientada al aspecto, o en inglés, si no me equivoco, es Aspect Oriented Programming, de las siglas AOP. Ese es un paradigma de programación que busca separar las preocupaciones que tienen los programadores. Por ejemplo, podemos separar diferentes funcionalidades, como puede ser un registro de logs, seguridad, transacciones, etcétera. Esto pues, esas funcionalidades se pueden aplicar de manera automática y también se pueden aplicar de manera transparente en el código, reduciendo la duplicación de código.